de Zygmunt Bauman. El capítulo se llama Excurso 1, la ideología en el mundo postmoderno. Entonces, digamos que la exposición está dividida como una breve presentación de quién fue Bauman, más o menos sobre qué pasó su conceptualización, una introducción, o sea, una revisión a la introducción del libro y ya después propiamente al capítulo que nos corresponde. ¿Bien? Entonces, pues para iniciar de Bauman, pues es un sociólogo y filósofo, nace en Polonia en 1925 y va a morir en Inglaterra, en el Reino Unido en el 2017, ¿sí? Digamos que también hay un hecho como, me parece a mí relevante, y es el tema de que en 1939 tiene que emigrar, tiene que huir a la Rusia soviética porque es perseguido por el nacionalsocialismo alemán. ¿Bien? Y pues en medio de toda su producción académica, pues digamos que los conceptos que más van a trascender es este tema como de lo, bueno, sí, el tema de lo líquido, ¿no? De lo que no puede contenerse, de lo que no es estable y de lo que no es duradero. Entonces por eso allí aparecen, digamos, que estas tres ideas que entre otras cosas se van a retomar mucho en el tema de la ideología y en su transición, pues a lo largo de la lectura que él hace él en términos históricos, ¿no? Entonces lo móvil, lo que no puede estar en un solo lado, la incertidumbre, entonces como que siempre estamos pensándonos en cambios, en transformación, y lo no duradero, pues digamos ya en esa lectura de la actualidad. Entonces por eso lo fluido y lo cambiante en cuanto a su conceptualización. Yo agregaría que pues leer a Bauman es como ver una lectura de la modernidad, pero pues no como hemos empezado, como el surgimiento de la modernidad, sino la transformación de la modernidad a partir de ciertas condiciones y sus implicaciones en la política, en la concepción de libertad, en general en la concepción de las ciencias sociales y humanas. Bueno, él plantea en la introducción como de qué va esta discusión, ¿no? Entonces dice que la cuestión está el tema de la libertad humana y dice que en la modernidad entonces se planteó que íbamos a alcanzar la libertad y la cuestión, ¿sí? Entonces dice que cómo es posible que la capacidad humana de imaginar un mundo mejor y hacer algo para mejorarlo no haya formado parte de esa victoria, ¿no? Y plantea otra pregunta que dice ¿qué clase de libertad hemos conquistado si tan solo sirve para desalentar la imaginación y para tolerar la impotencia de las personas libres en cuanto a temas que atañen a todas ellas? Entonces la modernidad, digamos que prometió o brindó una libertad a la humanidad y pareciera que se hubiera alcanzado esa libertad, pero lo que pasó fue que esa libertad terminó siendo libertad para el consumo. Finalmente no se termina como como dice el profe Marina, en un bucle, digamos, de consumismo y no se sale de ahí. Y se deja de lado los intereses colectivos, que era hacia donde se buscaba alcanzar esa libertad, ¿no? Como la libertad, los derechos de todos. Eso. Bueno, como la introducción al libro, pues, como bien lo dijo Rafael, nos toca un capítulo, tratamos de hacer una revisión general como de qué había antes del capítulo. Hay cosas interesantes sobre esa pregunta sobre qué clase de libertad tenemos, ¿no? Él plantea, como dice Karel, plantea como la pérdida de la discusión de lo colectivo, ¿sí? Trae la figura del ágora como un escenario de discusión y problematiza la idea de libertad a partir de cosas como los talk show o los programas como Laura en América y esas cosas, y cómo se ha invertido la esfera de lo público y lo privado. Entonces, en cierto momento ahora lo público es la vida privada, ¿sí? Lo expone muy bien como en el contexto de Francia. Hay un talk show y llega una pareja y la nena expone como que mi pareja tiene eyaculación precoz y nunca he llegado a un orgasmo con él. En el contexto francés como que eso rompe el paradigma porque llevó las discusiones privadas a la esfera pública, pero transformó así mismo la concepción de qué es lo público. Entonces lo público pues es eso, es los realities, ¿cierto? Sí, eso fue lo que se volvió lo público, el espectáculo. Más allá de lo público, como lo que veíamos ahorita, pues como condiciones
visiones de pronto de, pues de materiales que son comunes a todos, como accesos, como derechos universales, como el Estado, ¿cierto? Como la política, como la representación. Entonces, lo público ya no es eso, lo público se vuelve esto. También analiza temas como el miedo, el surgimiento del miedo. En Bauman, el miedo es algo, pues es una categoría, digamos, importante en cuanto a la incertidumbre que generan estos procesos de la modernidad. Y él hace una lectura, un hilo muy fino de cómo este miedo, el miedo a la monumentalidad de la naturaleza, que antes era inexplicable, ¿cierto? Como el miedo a los grandes desastres naturales, se reifica ahora en el miedo a la incertidumbre de lo que se salga de los marcos de la modernidad, ¿cierto? Entonces son como elementos interesantes para revisar el libro. Ahí esto del show también tiene que ver, y lo del ágora tiene que ver como que también los espacios donde se discute lo público, ¿no? Que se han perdido también, que por eso el tema del ágora es como el escenario que se tenía como privilegiado en la democracia para discutir lo público y lo privado, ¿no? Entonces ahí era donde se tomaban las decisiones. Entonces Bauman dice, los espacios también se han perdido, ¿no? Sí, y de pronto ahí para agregar y también cómo enlazarlo con el título, ¿no? En busca de lo político es justamente cómo lo público ha perdido de foco un poco el tema de la gobernabilidad y el poder, y la discusión se trasladó hacia otro lado. Sí, pues, no sé. Entonces, justamente ahí ya entrando propiamente en la presentación del capítulo que nos corresponde, Bauman lo que, dentro de la interpretación que hacemos, o que considero yo, es lo que va a hacer es, primero como un concepto de dónde nace el tema de lo ideológico. Entonces va a ser como un barrido histórico, ¿no? Entonces la discusión para el siglo XIX entre el Instituto Nacional Francés y la ideología alemana. Luego va a montar ya en el segundo subtítulo la discusión para el siglo XX con Mannheim y Lukács. Y en el último subtítulo del capítulo, entonces va a montar como la actualidad, qué pasó, a dónde se trasladó la ideología y pues qué hay de ella en medio de esa, nombra en su momento la decadencia de la ideología. Entonces, para irnos justamente a este primer subtítulo que lleva por título el concepto socialmente impugnado, entonces él lo primero que va a hacer es como, bueno, se va a la raíz etimológica. Entonces ideología se dice o se define como la ciencia de las ideas, ¿no? Entonces, aparte de lo más básico, pero entonces él también dice, bueno, sí, eso es como lo más elemental, pero también tenemos que recordar que hay nociones desde lo ideológico, e históricamente estas nociones se van transformando. Entonces, primero la ideología ha de ser también entendida, dice él, como un elemento discursivo. O sea, que no solamente es la teorización, sino es un discurso por el cual viene acompañado. Y además de ello, ya en las nociones que se han creado históricamente, pues dice que es un aspecto cambiante dentro del mundo, que normalmente la ideología siempre se está reevaluando y que la ideología siempre ha de ser un escenario de disenso y de impugnaciones. Entonces ya en la primera parte, digamos que, vuelvo insisto, en este primer subtítulo, el tema de la discusión es qué va a pasar con la ideología en el siglo XIX. Entonces en el siglo XIX fundamentalmente pues aparece, no sé cómo se nombra a este sujeto que se escribe Tracy, T-R-A-C-Y, y dicen que fue el primero que, digamos, insertó el término de ideología a partir del Instituto Nacional Francés. Y de allí, pues digamos que muy ligados a esta idea de la ciencia, bueno, dicen que del Instituto Nacional Francés hay una idea muy central que es, digamos, aterrizar el programa del iluminismo, supongo yo es la ilustración en sí misma, al tema de las ideas y el poder. Entonces, dentro de este Instituto Nacional Francés, digamos que a partir de un método científico de ponderar la razón por encima de todo, como la lectura de la realidad, pues se monta qué debe hacer la ideología. Por eso acá esta primera parte, entonces la ideología como perro guardián de las otras ramas del conocimiento humano, ¿no? Entonces, ¿qué es y qué no es conocimiento? A partir de allí. La vigilancia y disciplina de los esfuerzos cognitivos humanos, entonces, nuevamente en medio de esa categorización por lo que dentro de lo que ellos conciben como verdadero, como conocimiento, que se sale de allí y de alguna otra manera